Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo Re bien. bien. ¿Querés venir más acá si estamos más juntitos? Una nueva semana Ay, me mueve toda la mesa. en el programa. Esa parece una mesa de Pepe Nos Argento. tenemos que acostumbrar al espacio todavía de Sí, vuelta. sí, sí. Nos tenemos que estar acomodando. Sí. Bueno, este va a ser el único programa de la semana, ¿no? Ya que Ah, te juro. el jueves jueves feriado. Sí. Sí, el martes que viene también. el martes que viene también, Así que vamos a tener un programa hoy martes y recién nos volvemos a encontrar el jueves próximo. para compensar. Compensamos un martes con Ah, un- martes, Claro, un claro, jueves, claro, claro. sí. Bueno, Qué rico lo que está comiendo esa chica. Ay, Dios mío, tengo mucha hambre. Parece que no almorzó. hoy Gaby vino de entrenar y bueno, Vine le enojada, gastó estaba- mucha energía. Estaba de mal humor y me tuve que ir a comprar una banana porque el kiosco estaba cerrado, yo quería un alfajor. Bueno, tenemos un día súper raro de Sí. lluvia, de sol, de calor, de humedad. Qué raro. Ahora está Eh, re soleado. Sí. No, Ojo que de la estaba nada. pronosticado tormenta amarilla. sí. Tormenta No, amarilla. alerta amarilla. Alerta. Tormenta electrónica era. La especialista en meteorología, ahí la una. Sí, bueno, está feíto el tiempo, pero está lindo para que se queden y nos acompañen entre sesiones hasta las Sí, 6 de sí, la sí, tarde. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque hoy tenemos un tema muy lindo para hablar, esto decimos todos los programas igual. Vamos a hablar de un concepto que aparece mucho cuando tenemos que hablar de relaciones o de vínculos también, Ujú. que es el concepto de responsabilidad afectiva. Y seguramente lo hayan escuchado mucho porque se está usando mucho en todos lados este concepto. Se usa un montón en redes, en conversaciones, incluso hasta en discusiones de pareja, de amigos o de familia. Pero si tuviéramos que definirlo de una forma más simple, tendremos que decirlo que tiene que ver con ser conscientes de lo que hacemos o decimos puede afectar emocionalmente a otra persona. Parece que Claro. es algo re lógico, Claro, ¿no? sí, uno cuando piensa en eso dice, bueno, lógico, Sí, logiquísimo. sí. Como tenemos que comportarnos con el resto de personas, tal cual. Pero bueno, en otras palabras sería algo así como hacerse cargo del impacto emocional que pueden tener nuestras acciones en lo demás. Ujú. De vuelta, parece sentido común. No significa que uno controle todo lo que el otro siente, porque eso es prácticamente imposible. Sí. Nosotros no podemos responsabilizarnos de cómo le va a afectar a la otra persona, pero sí actuar con cierta consideración sería pertinente. Sí, sí, sí. Un ejemplo de lo que sería responsabilidad afectiva es que si sabemos que no queremos seguir con un vínculo, vamos a hablar mucho de vínculo, queremos que se entienda que vínculo nos referimos a vínculo con alguien de la familia, con un amigo, en una relación de pareja, cualquier Claro. tipo de vínculo. Si nos queremos alejar de un vínculo, responsabilidad afectiva sería poder decirlo de alguna forma clara qué nos está pasando y por qué se genera este alejamiento y no desaparecer simplemente o dejar señales confusas que produzcan incertidumbre en la persona. Tiene que ver con comunicarse más con honestidad con la otra persona, no generar expectativas que uno sabe que no va a sostener Claro. y tratar de evitar esas dinámicas medio ambiguas o confusas en los vínculos. Sí, sí. Una pregunta interesante para hacerse ahora que desarrollamos un poquito lo Sí, que sí, es sí. este tema es ¿de dónde surge todo este concepto, ¿no? De la responsabilidad afectiva? Porque yo creo que es algo como que se escuchaba mucho en el cotidiano, o sea, tipo la gente utilizando este concepto. Pero bueno, sería interesante ver ¿De dónde surge? ¿De dónde surgió? Sí, la verdad que sí. Tenemos que tener en cuenta que el tema de la responsabilidad afectiva no surge de un único autor o teoría en específico, Claro. sino que en realidad es un concepto relativamente reciente en el lenguaje popular, que Sí, empezó sí. a difundirse sobre todo en debates sociales, feministas y de relaciones contemporáneas. ¿Qué pasa con estas relaciones contemporáneas? Son ambiguas, no hay un lenguaje muy claro, por ende se repite o se escucha mucho esto de responsabilidad afectiva en estas relaciones. Claro. Y especialmente en las redes sociales durante la década a partir del 2010 más o menos. Claro, claro. Es un concepto nuevo, pero bueno, tampoco tan... Claro. Lleva más de una década Sí, 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 hablándose. sí. Y justamente empezó a usarse mucho este término cuando empezaron a surgir con más fuerza temas como los vínculos más fluidos, tipos de relaciones no tan tradicionales, dinámicas en aplicaciones de citas y también problemas como el ghosting o la comunicación ambigua. Vamos a ver un poco del ghosting, Sí. que es el ghosting, que ese Vamos a sí es explicarlo. una palabra Claro. muy utilizada en nuestra generación. Claro, Ujú. claro. Pero más adelante vamos a ver. Sí, hay varias palabras en inglés que las tenemos Sí, que explicar sí, sí. para el público Sí, que vamos a capaz... hacer la traducción acá con nuestros Sí. especialistas en Sí. traducción. Flor. Bueno. Bueno,
Y en este contexto aparece la idea de que la libertad de las relaciones también tiene que ver o tiene que estar acompañada necesariamente con la responsabilidad que se tenga hacia el otro. Sí, sí. Si los vínculos son más libres, también tenemos que tener nuevas formas de responsabilizarnos en cómo tratamos a las otras personas. Sí, sí. Por otra parte, hay muchos análisis que señalan que el concepto también se difundió dentro de discusiones feministas, ese es el segundo punto que habíamos hablado, ¿no? Sí, sí. Sobre vínculos, o sea, de estas discusiones sobre vínculos y cuidado emocional. En estos debates se planteaban cosas como la importancia del cuidado en las relaciones, cuestionar dinámicas afectivas desiguales, también promover la comunicación clara y respeto emocional. Y desde ahí el término es que empieza a popularizarse en estas redes sociales, así como mencionaba Flor, y en discusiones sobre las relaciones. ¿Y en las teorías psicológicas hay algún antecedente? También. También, como habíamos mencionado, esto no proviene de un único autor, pero sí hay términos que fueron muy estudiados que tienen relación con este concepto. Como por ejemplo, la empatía, algo muy estudiado, la inteligencia emocional, otro campo muy estudiado, comunicación interpersonal, de hecho hicimos un programa sobre comunicación, y vamos a retomar algunos conceptos que estuvimos tratando en ese programa, o regulación emocional y teoría del apego. Estas áreas llevan décadas siendo estudiadas. En lo que respecta de la empatía, algo de su importancia en este tema pudimos anticipar al comentar la definición del concepto de responsabilidad afectiva, que gran parte de lo que llamamos responsabilidad afectiva está relacionado con la empatía, obviamente. Sí, sí. Uno de los investigadores más importantes del campo se llama Jean, que estudia cómo el cerebro comprende las emociones de otras personas. Las investigaciones muestran que la empatía va a incluir reconocer lo que el otro siente, comprender sus estados mentales, obviamente, y regular nuestra propia reacción emocional frente al contacto con un otro. Claro. Estas habilidades forman en lo que en la psicología se llama cognición social. Es decir, la capacidad de entender a los demás y ajustar nuestra conducta en función a eso. Claro. Comprender lo que la la otra persona, si bien dijimos que no se puede saber del todo qué es lo que está pasando, cómo influye lo que decimos de manera directa. Es básicamente como para englobar, parece que dijimos muchas cosas difíciles, pero estamos hablando del término de empatía que lo conocemos todos. Sí. Es no ponernos en el lugar del otro, pero mínimamente entender qué le puede causar al otro eso que nosotros estamos haciendo. Entonces, justamente cuando tenemos empatía, podemos anticipar cómo nuestras acciones pueden afectar a las otras personas, y esa justamente es la base de lo que se llama responsabilidad afectiva. Uh-huh. Y como habías mencionado también el tema de la comunicación, que es algo clave en esto, ¿no? Porque que haya una comunicación abierta, honesta, es uno de los factores más importantes para que hayan vínculos estables y sanos, que es algo de lo que hablábamos en el programa pasado también. Hay investigaciones respecto a la comunicación que respecto a las relaciones que indican que expresar las expectativas, comunicar las emociones y poder establecer límites sanos va a reducir malos entendidos y va a fortalecer la confianza que hay entre las personas que forman el vínculo. Claro. Y también hay otra línea interesante que viene desde la investigación sobre emociones morales, ¿no? Que estudiadas por psicólogos como Jonathan Haidt. Estas emociones incluyen la culpa, la vergüenza, la compasión o la gratitud. Uh-huh. Y estas son las que cumplen una función social, ¿no? Que es regular nuestro comportamiento hacia otras personas y promover conductas más cooperativas. Y también podríamos decirlo esto de otra manera, ¿no? Por ahí un poco más simple. Sí, por favor. Dicho de otra manera, nos ayudan a darnos cuenta cuando lastimamos a alguien y nos motivan a reparar ese daño que ocasionamos. De alguna manera, estas emociones lo que hacen es funcionar como un sistema interno que regula cómo tratamos nosotros a los demás. Bueno, podemos hacer una integración de todo esto que dijimos porque tiramos mucha info, capaz. Un repasito. Que en realidad es todo muy fácil de entender, pero fue bastante. Podemos decir entonces que el término de responsabilidad afectiva es relativamente nuevo y empezó a difundirse mucho en redes sociales y en debates sobre los nuevos tipos de relación que surgieron últimamente. Uh-huh. Sí. Va a surgir en un contexto donde hay vínculos flexibles, aplicaciones de citas, relaciones menos tradicionales
Y entonces aparece la pregunta de cómo se cuida emocionalmente a la otra persona y a uno mismo en estos escenarios nuevos. Tal cual. Muchas de las ideas de este término vienen de investigaciones clásicas de psicología como justamente empatía, comunicación interpersonal, teoría del apego. Pero muy importante aclarar que este concepto a veces se entiende mal, porque la responsabilidad afectiva no significa hacerse cargo de todas las emociones que tiene la otra persona, que muchas veces la gente piensa que es eso, ¿no? Claro. Tampoco significa que uno tenga que quedarse en una relación que le está haciendo mal para proteger a toda costa las emociones de la otra persona o hacer que el otro se sienta bien, sacrificando nuestro propio bienestar. Porque las emociones tenemos que tener en cuenta que son parte también de la experiencia de cada persona. Sí. La responsabilidad afectiva no es evitar cualquier incomodidad, sino no actuar con indiferencia frente al impacto que podemos generar en el otro. Lo que va a abrir una pregunta interesante. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad afectiva y dónde empieza la responsabilidad personal de cada uno, ¿no? Ese es el límite por ahí de lo que como que parece que se desdibuja, ¿no? Porque en los vínculos siempre hay dos personas, dos expectativas, dos formas de sentir. Pero es re importante en estos momentos, más que nada en lo que son las relaciones contemporáneas, que son bastante criticadas, porque son muy fluidas. Sí, son muy fluidas y no hay mucho plan, digamos, pero está bueno también llegar a un acuerdo y entre las dos personas que se estén vinculando, decir las expectativas que tiene cada uno, qué va a pasar entre las dos personas. Es importante porque permite que este vínculo se mantenga, no se confunda, conocer también las dos expectativas y la historia, el cuentito que tienen de ambos lados para informar. Pero bueno, obviamente queremos saber también qué piensa la gente del otro lado, qué piensa el público, por ende dejamos una consigna en las redes. Tal cual. La consigna que dejamos es, cuando alguien habla de responsabilidad afectiva, para vos significa, y ahí había varias opciones, las cuales ustedes tienen que elegir para que en el sexto bloque nosotros podamos debatir y hablar un poco de lo que ustedes votaron. Las opciones son decir lo que quieren escuchar, ser claro, la segunda es ser claro, aunque incomode, y la tercera es hacerse cargo de la reacción de la otra persona. Y otra pregunta que le dejamos, si nos quieren comentar, si nos quieren compartir, si quieren pensarla. ¿Alguna vez sintieron que alguien fue poco responsable afectivamente con ustedes? ¿Ustedes? ¿Les pasó? Sí, yo creo que sí. Sí. Después vamos a ver más adelante un poco más a qué nos referimos, capaz porque por ahí estamos pensando solo que ahora se basa en esto de la comunicación con el otro, sino que podemos verlo en vínculos con la familia, en vínculos con la pareja, con los amigos, con otras personas. Así que nos pueden dejar mensajitos en el WhatsApp 3764-727704 y en las redes como Instagram, la Académica 985. Que ahí está la consigna. Que ahí está la consigna, justamente para que todos podamos participar. Bueno, nos vamos a una pausa, escuchamos un poco de musiquita y volvemos. Ok. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dáchari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Es
FM La Académica, 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Bueno, estamos de nuevo. ¿Qué estamos escuchando, Abby? Sos todo lo que está bien de Silvestre La Granja. Eso estábamos escuchando. Ok. Y bueno, para los que se conectan recién con nosotros, estuvimos hablando sobre Responsabilidad afectiva. responsabilidad afectiva. Estuvimos explicando un poco en el primer bloque qué es y qué no es, Claro. o cómo se malentiende este concepto. Y ahora podemos hablar de algo que en realidad pasa con todos los temas de los que hablamos. Ujú. Porque vieron que ahora el lenguaje de la salud mental en general se populariza mucho y se usa mucho mal en las redes Ujú. o en lo cotidiano, digamos. Y también se usa para justificar conductas que son poco empáticas. Tal cual. Y el punto acá no es como criticar los límites, que son sanos, Ajá. sino mostrar cuándo se convierten en excusas para no responsabilizarse del impacto que nosotros, y cada uno de nosotros, tenemos en otras personas. Pasa que hace un tiempo, o incluso algunas generaciones ahora, lo siguen viendo así. La gente hablaba de relaciones en términos de compromiso, sacrificar o aguantar. Qué feo eso. A mí Sí. se me hace muy feo porque se escucha mucho en las parejas, capaz más que nada, Ujú. de personas de otras generaciones, donde usan mucho el término aguantar. Y es como que le dan un peso negativo, más allá del chiste. ¿Sabes qué? Igual a mí esos chistes no me gustan. A mí no me gusta nada al final. Pero en realidad esos chistes Reíte. no me gustan. No me gustan cuando... todo lo que tenemos que aguantar desde que me casé o cosas así. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué? No hagas chistes sobre tu mujer y sobre el casamiento, porque no lo hubieras hecho. O sea, nadie te estaba obligando, ¿me entendés? Esos chistes me molestan, no me causan ningún poco de risa. Pero soy yo, ojo, hay gente que sí le gusta. Ujú. Para mí se me hace una falta de respeto. Seguí, Flor, Sí. con tu pensamiento. No, sí, no, pero iba por el mismo lado de que es como que le dan un peso súper negativo a algo que lo haces por elección y que supuestamente es algo que te hace bien de alguna Ay, después, forma. ¿por qué nuestra generación no se quiere casar, no quiere tener hijos? Y sí, con tus chistes, Jorge, claramente. Bueno, pero lo que pasa en la actualidad o en generaciones más cerca nuestras es que escuchamos cosas o frases como poné límites, priorizate, cuida tu energía, no te hagas cargo de nadie. Y esto se puede ver de dos formas, ¿no? Porque es positivo si lo vemos como que muchas personas aprendieron a salir de vínculos abusivos o Ajá. desgastantes, pero también aparece otro fenómeno muy nuevo, que la psicología, que sería la psicología simplificada de las redes sociales, ¿no? Donde conceptos clínicos complejos se transforman en frases Ay, rápidas. tal Yo creo cual. que esto No, ¿y sabes que hay otra cosa? muchos habrán visto la psicología, dice, No, ¿y sabes qué otra cosa? Los libros. los libros. Conocí un chico hace poco que que lee un libro de autoayuda, que es cortísimo, creo que son 119 páginas, que habla de, tipo, muchos términos de la psicología, que encima te lo escribe súper mega re difícil, o te entreviera, tipo, frase sobre frase, pensar no es lo mismo que pensamiento, y que vos lees y decís, ¡guau! ¡Qué locura lo que está diciendo! Y después lees y decís, chabón, 5 años me llevó a estudiar esto, ¿me entendés? Para que vos lo estés escribiendo y la gente, en vez de ir a terapia, lea estos libros porque son de autoayuda y porque les ayuda, ¿me entendés? Y son frases de Pinterest. Te lo juro que son frases... Ni siquiera llega a frase de taza. Son frases de Pinterest. Y eso que a mí me encantan las frases. De taza. De taza. Pero te juro, me llama mucho la atención esto como... Y encima, a sumarle a esto, porque no estamos hablando de Gabriel Rolón de última, que psicoanalista, tremendo psicoanalista. No, coach. O teólogo. ¿Qué me venís a hablar de psicología? Teólogo. ¿Me entendés? Bueno... Claro. Pero ahora vamos a traer un autor que realmente vale la pena, un sociólogo muy importante, que todos lo conocemos, porque seguramente lo habrán visto en Instagram, que se llama... En alguna frase también lo Sí, habrán seguramente. O en la facultad, si estudian algo relacionado a lo social, que se llama Zygmunt Bauman. Me encanta este autor. Porque él nos introduce en el tema de las relaciones líquidas, que es justamente donde nos encontramos atravesados en estas relaciones. Y está muy conectado a lo que estamos hablando ahora.
Claro, porque él plantea que en las relaciones actuales lo que pasa es que se sostiene la relación mientras sea satisfactoria y cuando empieza a haber algún tipo de incomodidad se descarta. Claro, y esto se mezcla con la cultura actual de lo que es el bienestar individual, ¿no? El individualismo. Entonces escuchamos el discurso que de fondo tienen de si algo me incomoda, lo saco de mi vida. Sí, tal cual. Y el problema es que los vínculos reales inevitablemente incomodan en algún momento. Igual acá quiero hacer un paréntesis. Perdón, es que me siento identificada. A ver el paréntesis. Por favor. Hay vínculos que te incomodan y que vos la luchás y la luchás y la luchás por mejorar ese vínculo y que vuelva a estar mejor y te genera un esfuerzo y aún así lo haces. Claro. Pero llega un punto en el que tanto esfuerzo y estar tan incómoda en un lugar y no. Claro. Ahí es tu momento de priorizarte a vos misma y decir, evidentemente acá no tengo que estar. Claro. O si no, también esto de vínculos donde vos propones cosas o decís las cosas que te incomodan para que se solucionen y que pueda ser mejor para ambos, pero de la otra parte no lo interpreta de esta forma. Y esta parte de... Re bien, Flor. Esta parte también que estamos diciendo... 10. Esta parte que estamos diciendo es necesariamente poner límites y a su vez también es responsabilidad afectiva. Porque le estás diciendo a la otra persona, me estoy sintiendo... Che, ¿ustedes no me ven como que tengo hepatitis en la pantalla? ¿Estoy como muy amarilla o no? Creo que está como con un filtro. Ah, ok, hoy, ok. Me siento los Simpson. Sí, ¿no? Nos confirman. Bueno, Sí, bueno sí. Es la parte de responsabilidad afectiva en donde entramos en un contacto con un otro y le decimos, che, esto me está molestando, me está incomodando, podríamos mejorar esto para estar los dos mejor. Y también están los límites. Nosotros nos estamos priorizando y estamos poniendo una barrera frente a esto que nos está molestando. Obviamente también se van a confundir lo que son los límites sanos con la desresponsabilización emocional. Claro. Pero no es así. Que no es que hay que llevarlo como al extremo, ¿no? Claro. Un límite sano va a implicar 3 cosas. Reconocer lo que uno necesita, comunicarlo con claridad y considerar que el otro también tiene emociones. Uh-huh. Termina siendo como no quiero seguir con este vínculo porque no me siento bien, pero quería decírtelo. Tal cual. Con respeto. Tal cual, Juan, ¿no? tal cual. Sí, tal cual. Así mismo. Yo sé de que está bien. Bueno, y esto obviamente termina siendo incómodo, Obvio. pero hay responsabilidad emocional en esa forma de decirlo, en esa forma de pensar. Porque justamente eso, intentamos, no hubo mejora, me estoy sintiendo sumamente incómoda con esto y bueno, me queda solamente correrme porque yo no me estoy haciendo bien a mí, tampoco te está haciendo bien a vos y estamos en esta maraña de cosas confundibles. Uh-huh. No llegamos a ningún lugar. Uh-huh. Bueno, pero el problema con este tema de los límites es cuando el lenguaje de límites se usa para justificar, por ejemplo, desaparecer sin explicaciones, cortar vínculos de forma cruel sin tener en cuenta que las emociones del otro, o también ignorar a la otra persona. Por ejemplo, justamente con el ghosting, que es... Desaparecer. Es como el fantasma. De Ajá. hecho, Sí, el ghosting, fantasmear, digamos, Ajá. irte. Sí. O el famoso de me clavó el visto, No apareció nunca ignoro, más. no contesto más, donde la justificación suele ser como estoy priorizando mi salud mental, pero eso no significa tratar al otro como si no existiera. Es que Claro. encima me parece sumamente egoísta porque estás priorizando tu salud mental, pero no te está importando Ajá. mucho la salud mental de un otro. Ajá. Hay un autor, Christopher Lasch, que escribió La cultura del narcisismo. Su idea era que las sociedades modernas promueven cada vez más la autoimagen, la satisfacción personal inmediata e intolerancia a la frustración. Y esto genera personas que buscan relaciones, pero no toleran el conflicto que estas relaciones Claro. traen. Entonces no te relaciones, capo, porque las relaciones te van a traer conflicto. Entonces aparece algo paradójico. Queremos vínculos, pero sin incomodidad emocional. Y eso es imposible. No se va a dar así. Y como decíamos, esto es algo que se ve mucho en redes porque los conceptos clínicos reales y que tienen una justificación real dentro de la psicología, y difícil muchas veces, como hablar de límites, hablar de trauma, salud mental, se van a transformar en herramientas para discursos o para ganar discusiones Claro. dentro de las redes o en lo social. Para mí vamos a hacer un ejemplo, dale.
Dale. En psicología el término invalidar emociones significa minimizar o negar lo que el otro siente. Una invalidación real, ¿cómo piensan ustedes que sonaría? Vamos a actuar de vuelta. De vuelta a la actuación, mi fuerte. Pero bueno, No podríamos... estaba preparado esto, estoy sintiendo bien incómoda. Me habían avisado que íbamos a actuar. Bueno, podría sonar como: me dolió que cancelaras a último momento. Eso es Flor, realmente. Perdón. Ay, qué exagerado, ni que fuera tan grave. Ahí sí hay invalidación. Pero a veces el concepto se usa para impedir cualquier desacuerdo. ¿Cómo sonaría? Creo que estás interpretando mal lo que pasó. ¿Estás invalidando mis emociones? En este último caso, que estábamos viendo el ejemplo, parece una propaganda. Sí, tal cual. La frase funciona como un cierre en la discusión. Cualquier intento de dialogar queda completamente descalificado, no se tiene en cuenta. Y ya que estamos hablando de conceptos que se suelen usar mal, quiero traer uno que seguro conocen, aunque capaz no sepan el nombre que tiene, que es el gaslighting. Ajá. Es bastante nuevo también. Sí, eso sí. Que básicamente es una forma de manipulación psicológica esto, en la que una persona o un grupo induce a otra persona de dudar de las cosas que pasaron, de la realidad, básicamente. O sea, como dudar de la percepción que tuvo la otra persona, ¿no? Claro. Entonces, para hacerlo, por ejemplo, niegan hechos evidentes, minimizan cosas, se reescribe la historia a su conveniencia, como cambiando cosas para quedar bien esta persona. Ujú. Y esto, obviamente, en el otro va a producir ansiedad, va a producir confusión, va a desconfiar hasta de sí misma porque no va a entender realmente qué es lo que está pasando en un punto, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Por ejemplo... Se recibió a alguien. Sí, sí. Vamos a salir a festejar ahora. Por ejemplo, situaciones en donde, volviendo a esto con Sí, lo sí, del sí. gaslighting, situaciones donde alguien dice cosas como: eso nunca pasó, te lo estás imaginando. Estás exagerando. Exagerando. O siempre entendés todo mal. Con el tiempo la persona lo que termina es dudando de su propia memoria o de su propia percepción. Pero así como decíamos recién, el problema aparece cuando ese concepto se usa para cualquier desacuerdo. Claro. Porque no todo desacuerdo, obviamente, no todo desacuerdo es manipulación psicológica. Porque a veces dos personas pueden recordar una situación de forma distinta Sí, sí. o capaz interpretar algo que pasó de una Ajá. forma distinta. Sí, sí. Y eso no necesariamente significa que alguien esté intentando manipular al otro, ¿no? Sí, la memoria es todo un tema. Miente muchas veces. Dale, consejera, vamos a Pero empezar bueno. con el tema de la memoria, Vamos estas a ver. cosas, Juan, la puta madre. Mentira, amigo, se me escapó. Mentira, Cristian. Bueno, entonces volvemos a lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Sí. Nos va a cortar ahí, va a poner el pip. Bueno, entonces volvemos a lo que veníamos diciendo al principio del bloque, ¿no? Que es, el lenguaje psicológico es muy útil para entender lo que nos pasa, Ujú. pero cuando se usa como etiqueta automática puede terminar funcionando como una forma de cerrar conversaciones en lugar de Abrirlas. dar la apertura Sí, sí, sí. a que algo empiece. Y ahí aparece algo que tiene mucho que ver con la responsabilidad afectiva, porque en lugar de hablar, explicar o hacerse cargo del impacto que algo pudo tener en el otro, muchas veces solamente se va a recurrir a estas palabras como un escudo. Claro, como si decir estoy poniendo un límite o me estás invalidando fuera suficiente para dar por terminada cualquier conversación. Y en realidad la responsabilidad afectiva no significa que uno tenga que hacerse cargo de la felicidad del otro o evitar que el otro sufra nunca, porque eso es algo imposible. Pero sí implica algo mucho más básico, que es reconocer lo que hacemos, lo que hagamos o nuestra conducta afecta emocionalmente a otras personas. Y que cuando hay un vínculo, incluso si decidimos terminarlo o tomar distancia de este vínculo, existe una forma más humana de hacerlo y más en contacto con un otro, de entender que lo que estoy haciendo le puede lastimar, le puede dejar a la otra persona completamente desconcertado. Claro. Y entender que poner límites es saludable. Pero usar esos límites como excusa para ignorar completamente al otro, eso es una cosa completamente diferente y distinta. Y quizá la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente, ¿no? ¿Estamos usando el lenguaje de la salud mental para construir vínculos más sanos o a veces para evitar la incomodidad de tener ciertas conversaciones? Es buena, ¿eh? Sos buena, Fernanda. Sí. Bueno, y con esta pregunta vamos a quedar pensándonos un poquito, como siempre le hacemos pensar a la audiencia,
Pero en el próximo bloque vamos a meternos en algo que también tiene mucho que ver con todo esto de lo que estamos hablando, que es el famoso ghosting, que dijo Gaby que vamos a explicar. Ajá. La desaparición digital y por qué hoy parece ser tan difícil decir simplemente no me interesa este vínculo. Como comunicar. Tampoco para decirlo así igual, Sí. Podríamos decirlo con más amor. No, claro. Ah, Pero ok. de fondo está... Sí, es que de fondo sí, podemos decirlo de 1.000.000 de maneras más empáticas y más amorosas para que la otra persona no se sienta tan mal, pero sí. La otra persona puede entender así... O puede seco, entenderlo aunque peor, le- ¿viste? Ajá. Puede percibirlo aún peor de lo que Sí. lo dijiste. Sí, realmente, eso pasa. Pero bueno, ya estamos para ir a otro bloque, a escuchar un poco de... ¿Querías decir algo? No, sí, que dejamos la consigna en las redes sociales, en la Académica 985, en Instagram. Y bueno, pueden ir a contestar la encuesta que dejamos ahí sobre la temática. Ok. Así que Ahora vamos sí. a una pausa. Sí, a escuchar un poco de musiquita. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Bueno, volvemos al tercer bloque. Ya estamos a la mitad del programa. Pasó rapidísimo, Pasa una hora. volando. Bueno, no una hora, 46 minutos. Pero cuando nos damos cuenta, estos últimos 15 Sí, minutos ya pasan y nos sí, queda sí, la sí. última hora. La última una hora locura. del programa. Estábamos hablando, para la gente que recién se suma, estábamos hablando de responsabilidad afectiva, de qué se trata la responsabilidad afectiva, en qué vínculos se da, que estábamos diciendo que se dan en todos los vínculos, Sí, sí. que es básicamente comunicar aquello que pensamos y que sentimos, teniendo en cuenta que nuestra conducta va a generar una reacción emocional y una reacción en el Sí, otro. sí. Pero bueno, empecemos este tercer bloque hablando un poco de lo que ya hablábamos o lo mencionábamos anteriormente, que es el ghosting y el... Gaslighting. ¿Eh? El gaslighting. Gaslighting, ajá, wow, Juan, qué atento. Voy a Tal empezar cual. con una frase que la escuchamos muy frecuentemente, que es: nunca fue tan fácil desaparecer de la vida de alguien con solo dejar de responder. Si se ponen a pensar, es muy loco, ¿no? Desaparecemos solamente porque no le volvemos a mandar un mensaje. Yo sigo acá. No, bueno, amigo, pero cuando te estás vinculando con otra persona... Todos los martes y jueves de... Mimo. Esta frase que estaba diciendo, aunque parece simple, condensa muchísimo de cómo hoy son y cómo se dan muchísimos vínculos. Porque en otro momento histórico desaparecer implicaba una distancia concreta, no había acceso inmediato a la otra persona, no había forma de saber qué pasaba en su casa, si le pasó algo, si estaba trabajando, si estaba ocupado, o simplemente elegía no contestar tu carta, te digo. Claro, la carta. Hoy pasa exactamente lo contrario. Sabemos que el otro está porque vemos la actividad, vemos el Instagram, vemos las redes, vemos publicaciones, vemos que ve nuestras historias. Es decir, que la tecnología nos da señales constantes de presencia, pero eso no garantiza palabra y comunicación con la otra persona. Contacto. Y ahí aparece una experiencia que es como muy particular de esta época y de que alguien puede estar muy visible y al mismo tiempo profundamente ausente para uno, ¿no? Y por eso hoy muchas veces el silencio no se vive como vacío, sino como una forma concreta de respuesta, aunque no tengas palabras. Y eso cambia mucho el modo en el que interpretamos, ¿no? Porque la desvinculación sería... Porque cuando alguien deja de responder, pero seguimos viendo todo lo que hace, todo lo que piensa en las redes, se produce como una sensación rara entre que está presente y está ausente. Ajá. Que no es una ausencia total con la otra persona, porque la persona sigue ahí visible, accesible, incluso aparentemente disponible para otros tipos de intercambios. Entonces quien queda esperando no solo siente que no recibe respuesta, sino que además presencia que el otro continúa una vida normalmente. Y esto abre muchas preguntas internas, como por ejemplo, ¿por qué conmigo no? Ajá. ¿Por qué con otros sí?
hubo algo que cambió y que no me di cuenta. Y lo interesante es que muchas veces no hubo una escena clara de conflicto previo. Capaz no hubo ni siquiera una discusión, una pelea, Sí, tal cual. que nos haya hecho pensar que se podía dar este corte en algún momento. Ajá. Por eso el silencio se vuelve como algo muy desconcertante, porque aparece sin explicación, sin marco, sin relato. Y ahí es donde entra claramente el fenómeno del ghosting, Ujú. que es justamente retirarse de un vínculo sin elaboración verbal, Ajá. sin decir qué pasó, sin asumir una conversación de cierre, ¿no? Y aunque el término parezca como muy contemporáneo, lo que cambia hoy es la frecuencia y la facilidad con la que puede ocurrir. Porque técnicamente alcanza con no responder más nomás. Ajá. No hace falta bloquear, ni discutir, ni despedirse, solo con dejar la conversación, dejar que la conversación se enfríe Ajá. Y listo. sola, ahí hasta que desaparece. Ujú. Y a veces hasta aparece de forma más gradual. Respuestas más tardías que Sí, te vas sí. dando cuenta, ¿qué está pasando? Antes no era así. Mensajes más breves, Capaz menos que- preguntas, menos interés. Las personas ahora ya se están anticipando Sí. a cuando se viene un gosteo. Sí, sí, literal. O menos iniciativa de la otra persona hasta para juntarse. Y después directamente el intercambio que se producía con la otra persona ya se interrumpe y no se da más. Claro. Y quien queda de lado muchas veces no sabes insistir, esperar, interpretar y te Sí, quedas ahí sí, como sí, en un sí. bucle de pensamientos. Y lo peor es que ese bucle de pensamientos siempre va a ser negativo hacia la persona. Como no entendés por qué la otra persona reaccionó Ajá. así, pensás que es tu culpa. ¿Qué Claro. hice que no le gustó? ¿Qué hice Claro. que no le agradé? Claro, todas esas preguntas que mencionamos. Ajá, claro. Y esto puede durar días o semanas y puede generar un desgaste emocional. Sí, y ansiedad también. Ajá, obvio. Porque cuando no hay una palabra que ordene, obviamente la mente va a intentar producir una explicación por Sí. su cuenta. Entonces ahí empiezan el revisar obsesivamente detalles súper chiquititos para ver sesgos de confirmación Sí. de Claro. lo que estamos pensando. Sí, sí, sí. Entonces se releen las conversaciones, se piensa en el último mensaje que se mandó, se recuerda un comentario, una broma, la forma en la que nos dijo algo, Ajá. cómo respondió algo. Entonces se busca retrospectivamente el momento exacto donde pudo haber pasado algo que le haya molestado a la otra persona. Sí, en base a los datos que tenemos, Ajá. tratamos de reconstruir una realidad que no sabemos si es así, ¿no? Sí. Y el problema es que esa búsqueda, justamente, rara vez Ujú. encuentra una certeza, una respuesta. Entonces aparecen hipótesis muy distintas. Quizá pasó algo personal, Ajá. quizá perdió el interés, Lo más quizá... probable sea la segunda y no está mal encima. Pero como Sí, no tenés... Pero ¿cómo vas a hacer para saber, no? Claro, como no tenés un comentario de la otra persona que Claro. te diga, che, hasta acá llegué. Claro, claro. Te Y quedás por ahí. eso lo pensamos en términos de potencialidades, digamos, Ajá, quizá. posibilidades. Ajá. No sé, quizás se enojó, quizás apareció otra persona, Sí. quizás simplemente no supo cómo decirlo, que eso también es otra opción. Bueno, y ahí viene esto que te decía, como nada está confirmado porque no sabemos Claro. qué verdaderamente pasó, la respuesta siempre va a ser o va a terminar siendo autorreferencial. Seguro Sí. hice algo mal yo. Y ahí el silencio empieza a producir no solo incertidumbre, sino también una autointerrogación constante. La próxima vez que me vincule con otra persona, ¿será que tengo que decir esto? ¿Será que no tengo que hacer esto? Y Sí, sacando hipótesis de cómo uno debería comportarse a partir de algo que no sabe. claro, si- y encima es mucho si más fácil fue que te así. vincules con la otra persona y la otra persona te diga, che, esto no me gusta, che, esto me Mm. gusta, ¿me entendés? Claro. Sí, papito, estamos grandes. Te digo. Suspenso. Bueno, y esto tiene que ver con que las personas necesitamos en todo un cierto nivel de cierre, como un marco para procesar lo que vivimos, ¿no? Ujú. Claro. Incluso cuando una respuesta duele, va a organizar de alguna forma nuestros pensamientos. Y por ahí es muy difícil escuchar esto de no quiero seguir o no estoy en el mismo lugar, prefiero tomar distancia. Puede ser incómodo, puede ser doloroso, pero nos va a ayudar a delimitar una escena, a darle este cierre Ujú. del que estoy hablando. En cambio, cuando no hay una palabra, queda como algo abierto donde cuesta saber si se terminó realmente, si todavía hay chances de que algo pase, si queda algo pendiente. Y muchas veces lo que más nos angustia no es solo la pérdida del vínculo, sino la imposibilidad de ubicar en qué estatuto
o qué lugar tuvo eso que acaba de pasar. Claro. Porque si no hay explicación, también cuesta saber qué significado tuvo para el otro, ¿no? Y esa falta de simbolización deja una herida muy particular y es una herida en donde no hay un relato, no hay una explicación de lo que pasó. También es interesante pensar que muchas veces el ghosting aparece como una forma de evitar el conflicto. Ajá. Hay personas que sienten que decir algo claro va a generar incomodidad, culpa, reclamo o tensión. Uh-huh. Y entonces eligen retirarse sin explicar nada. Desde su perspectiva puede parecer una salida como más simple, dejar que el vínculo se apague solo, así como habíamos dicho, dejamos que la conversación se enfríe, va desapareciendo con el tiempo, pero en realidad esa evitación no está eliminando el conflicto, simplemente lo que hace es trasladarlo. Claro. Porque quien desaparece evita una conversación breve pero incómoda, mientras que quien se queda esperando muchas veces atraviesa una elaboración mucho más prolongada, larga, difícil. Ajá. Entonces la pregunta no es solo por qué alguien desaparece, sino también por qué hoy cuesta tanto sostener la palabra incómoda cuando algo cambia. Claro. Y cerca de esto parece otro fenómeno distinto, aunque muchas veces también presente, y en vínculos cotidianos, que es el gaslighting, que estábamos hablando hoy. Acá no se trata de desaparición, sino de intervenir sobre la percepción del otro. Es decir, no retirar la palabra, porque la palabra está, sino usarla para poner en duda lo que el otro sintió, entendió o recordó directamente. Claro. Y esto es importante porque muchas veces se lo piensa solo en situaciones que son como muy extremas, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad puede aparecer en situaciones que son bastante sutiles o cotidianas. Por ejemplo, alguien que nos está diciendo que siente cierto malestar por algo que pasó claramente y recibe como respuesta que o está exagerando o interpretó mal la situación, sí, o que está acordándose mal de los hechos y sin embargo fue una situación evidente. Claro. Lo delicado del gaslighting es que no se limita a un desacuerdo común, porque discutir interpretaciones es parte normal de cualquier vínculo, ¿no? Lo problemático aparece cuando sistemáticamente una de las partes invalida la experiencia de la otra parte, de la otra persona, hasta volverla dudosa incluso para sí misma, ¿no? Es decir, que no solo se dice, yo no lo veo así, claro, sino, eso no pasó. ¿Cuándo te lo dije? Claro. ¿Yo te dije una cosa así? Qué bronca. Estás siendo demasiado sí, sensible, te haces problema por nada. Si eso se repite muchas veces, la persona empieza a perder confianza en su propio registro emocional y cognitivo. Claro. Porque empezás a decir, che, capaz que cualquiera la que estoy entendiendo, tipo, todo lo que veo en realidad no sucede. Y empieza a preguntarse si efectivamente está exagerando, si entendió mal, si recuerda mal o si reacciona de forma desmedida también. Claro. Se empieza a cuestionar toda su existencia. Ajá. Y ese efecto es muy fuerte porque afecta algo básico en cualquier subjetividad, que es la confianza en la propia percepción, la confianza de estar parado en un lugar determinado. Claro. Si alguien empieza a dudar constantemente de lo que sintió, vio, necesita cada vez más validación externa para interpretar lo que está pasando. Ahí sabes que empezás a preguntarle a otra persona si está bien cómo reaccionaste, claro, ¿me entendés? Claro. Le empezás a preguntar a tu amiga, le empezás a preguntar a tu otra amiga. ¿Será que estoy loco? Sí, literal. En ese sentido, ghosting y gaslighting son fenómenos distintos, pero tienen un punto en común muy fuerte. Ambos producen dificultad para elaborar lo vivido. En un caso porque falta la palabra, que era el ghosting, y en el otro porque la palabra justamente desordena los pensamientos y los recuerdos que teníamos en la mente, ¿no? En ghosting uno queda, ¿cómo decirlo?, intentando completar un vacío, y en gaslighting uno queda intentando defender algo que sintió, pero que el otro desautoriza, digamos. Y en ambos casos aparece una experiencia subjetiva bastante desestabilizante, que es no saber bien dónde ubicarse frente a lo ocurrido. Y el problema con estoy esto... gritando. Insoportable. ¿No? El problema con esto es que desde afuera capaz dejan más marca que de lo que desde afuera se ve. ¿Se entendió? No, un poco. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Es como que parece que no tiene sentido la forma en la que actuamos respecto a lo que pasó desde afuera. Sí. Porque no se trata de, que siga de largo o que no le dé importancia a esto, ya está.
porque hay algo del orden del sentido que va a quedar afectado acá. Justamente es como modificar las percepciones, ¿no? De alguna forma. Y los vínculos no van a importar solo por la duración o la intensidad también, sino también por cómo se producen los cortes, digamos. Ajá. Y los cambios que se dan y las contradicciones con las que surgen ahí. Y cuando esto pasa sin que haya palabras claras, sin que haya como un orden, o se niega también, entonces la elaboración va a ser mucho más difícil. Claro. Y quizá ahí aparece, porque nosotros somos de preguntar cosas, quizá ahí aparece siempre cerramos otra el bloque pregunta, con una pregunta en realidad. otra pregunta muy actual. Si hoy tenemos tantas herramientas para hablar, ¿por qué muchas veces cuesta tanto decir algo simple y directo, no? ¿Por qué en una época donde se puede escribir en 2 segundos, enviar un audio, aclarar una decisión, asumir un límite, sí, tal cual, muchas veces se elige desaparecer, negar? Es que toda la razón. Tal vez porque hablar con claridad implica asumir una responsabilidad afectiva. Implica aceptar que una palabra puede incomodar, pero también puede cuidar. Porque aunque una verdad duela, muchas veces ordena más que una ausencia prolongada. Imagínense que se desaparezca la otra persona y no sabes nada por qué lo hizo, qué hiciste mal. En cambio, si tenés una comunicación clara y asertiva con otra persona por fuera de esta relación, o sea, con esa persona de la relación, va a ayudar muchísimo más a generar un cierre en la misma. Si no, va a estar mucho tiempo pensando por qué pasó lo que pasó. Claro. Y por eso cerramos ese bloque con la pregunta que hace Juan y también cerramos mencionando a la consigna que tenemos en el Instagram de la Académica 985 para que participen y nos comenten qué piensan ustedes a lo que nos referimos cuando hablamos de responsabilidad afectiva. Ahí va. La consigna es, cuando alguien habla de responsabilidad afectiva, para vos significa, la primera opción es decir lo que quieren escuchar, la segunda, ser claro aunque incomoda, y la tercera es hacerse cargo de la reacción. ¿Nos vamos a una pausa? ¿Nos volvemos en un ratito? Sí. Quédense que ya volvemos. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Volvimos y en los bloques anteriores estuvimos hablando de responsabilidad afectiva, qué es, qué no es, Ghosting, cuándo se Gaslighting. Gaslighting. Todos los términos raros, Ajá. nuevos de la juventud. Ajá, pero básicamente ghosting es fantasmear, es desaparecer sin dar alguna explicación. Como desvanecerse. Ajá. Porque lo que decíamos, desvanecerse capaz que tiene como sentido en el hecho de dejamos que se enfríe la conversación, paulatinamente desaparecemos. Sin dar explicaciones nos desaparecemos y la otra persona se queda con todas las incertidumbres y las dudas y no sabe para dónde ir. Y te empezás a buscar una explicación que, como nunca tenemos la certeza de por qué se desapareció la otra persona, empezamos a poner explicaciones autorreferenciales. Hice algo mal, no le gustó lo que hice, por ahí no es eso, por ahí es quilombo suyo, pero no te lo está comunicando. Y el gaslighting es hacer a la otra persona, desvalidar lo que la otra persona cree que sucedió en un momento determinado. Muy bien, me encanta. Sacarle pequeño resumen. peso. Y la responsabilidad afectiva es comunicarnos de manera asertiva con la otra persona, entendiendo que nuestra comunicación puede generar una reacción o un efecto emocional en la otra persona. Tal cual. Así Lo que nos lleva al cuarto bloque de la tarde, ¿no? Con el tema Sí. ¿De cuál tema? ¿El cuarto bloque? Sobre la hipersensibilidad. Y la pregunta que la gente critica mucho de nuestra generación, que es si nos volvimos de cristal. Y ahora vamos a... En el bloque anterior cerramos con una pregunta, en los bloques anteriores, Ajá. y en este vamos a entrar con una pregunta. ¡Wow! Me encanta. Sí, porque está buenísimo hablar de vínculos más sanos, de comunicación, de empatía, todas las cosas buenas que tienen las relaciones sociales, pero también aparece esta duda, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué duda? ¿No nos estaremos yendo como al otro extremo? Claro, entiendo la pregunta. Como que si estamos buscando relaciones más cuidadas o estamos esperando... De repente un final. O estamos esperando que nadie nunca nos frustre. Me sacás mi aparato de antiestrés. Gracias. ¿Se entendió? Se ¿A lo que entendió. vamos?
Porque a veces parece que cualquier incomodidad emocional ya se interpreta como una falta de responsabilidad afectiva o como que el otro hizo algo mal. Y acá tenemos otro concepto que es clave en psicología que nos puede ayudar a pensar esto, que es la tolerancia a la frustración. Gran concepto. Sí. Esto fue, o sea, vamos a hablar del psicólogo Albert Ellis, que es el quien hablaba de este tema. Él decía que muchas personas tienen lo que llamaba baja tolerancia a la frustración, que básicamente es esto de sentir que no podemos soportar lo que nos incomoda, Ajá. como si las cosas debieran salir siempre como queremos, ¿no? Y cuando no pasa, aparece un malestar fuerte. Pero la realidad es que la frustración es parte de la vida. Vivimos con frustración, tal cual. siempre. Y también forma parte de los vínculos. Sí. No hay forma de relacionarse con alguien sin que en algún momento haya desacuerdos, tiempo distinto o malentendidos con la otra persona. Y acá también pasa algo con las redes sociales. Vemos todo el tiempo contenido sobre relaciones sanas, vínculos conscientes, comunicaciones perfectas. Y eso está buenísimo, pero también puede generar expectativas medio irreales. Como si en un vínculo sano nadie se equivocara nunca, y eso no existe, Sí, básicamente literal. no existe. En las relaciones reales hay conflictos, la diferencia no es si hay o no hay conflicto, Ajá. sino en cómo se manejan esos conflictos, las herramientas. Sí, tal cual. Y vieron que creo que todos los programas mencionamos de alguna forma esto de tener una persona que sea suficientemente buena interpretando lo que necesitamos, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de los vínculos, eso también está, pero tiene que llegar solo a eso, no tiene que ser perfecta la otra persona, ni encargarse de regular absolutamente todas nuestras emociones, Sí. ni decir siempre lo correcto o que nunca nos haga sentir mal. Es ser suficientemente buena interpretando lo que necesitamos. Y ahí es donde quizá confundimos responsabilidad afectiva con algo que es imposible, Claro. que es que el otro nunca nos frustre. Por ejemplo, situaciones cotidianas, ¿no? Mm. Que lo vivimos todo el tiempo. Alguien tarda en responder un mensaje y automáticamente se interpreta como no le importo o no me está priorizando. O un amigo cancela un plan porque está cansado y se vive con una falta, como que lo que está haciendo mi amigo es una falta de responsabilidad afectiva. O también en pareja, cuando aparece una discusión y alguien dice, si me quisieras no, me haría sentir así. Ajá. Pero en realidad, incluso queriendo mucho a alguien, es inevitable que en algún momento esta persona nos frustre. Ajá. Porque en un vínculo hay dos personas, no una. Hay dos tiempos, dos formas de sentir y dos formas de ver las cosas, ¿no? ¿De verdad acá me van a hacer actuar? Sí, ahora te toca a vos. Bueno, Yo también. bueno. Vamos a hacer una mini escena porque esto es algo que está pasando todo el tiempo, ¿no? Ujú. Yo empiezo. Bueno. Che, ayer, esto es muy tuyo igual, Florencia. Che, ayer no me respondiste en todo el día. La verdad me sentí media ignorada. Perdón, es que tuve un montón de cosas y no agarré el celular. Bueno, pero si te importara, me hubieras respondido aunque sea un mensaje. Pero no es que no me importaba, es que estaba ocupada en serio. Bueno, pero entonces algo está fallando porque yo me sentí mal. Se ríe. Buena actuación. Gracias, amigo. Y bueno, acá, ¿Tuvimos alguna vez? Sí, es que lo viví. Tipo, tuve un déjà vu. mira, no fue actuación entonces. Se ríe, se ríe. Y bueno, acá pasa algo interesante. El sentimiento es válido porque sí, se sintió mal, ¿no? Ujú. Pero eso no significa automáticamente que el otro hizo algo que esté mal. Ajá. A veces el problema no es lo que hizo el otro, sino lo que esperamos Ay, de tal la otra cual, persona. Tal cual, y esto es importante aclararlo, no estamos diciendo que todo vale, no estamos hablando de justificar maltrato, ni indiferencia, ni manipulación. La responsabilidad afectiva sigue siendo clave, pero no todo malestar implica que el otro hizo algo mal. Porque a veces el malestar va a aparecer cuando las expectativas que se tenía respecto a esa persona eran distintas. Porque el vínculo no funcionó o simplemente porque relacionarse implica tener cierta vulnerabilidad. Ajá. Entonces, capaz el desafío de hoy sería como justamente encontrar el punto medio. Qué difícil. Bueno, en todo hay que encontrar el punto medio. Sí. En todos los temas que hablamos. Sí, obvio. Tampoco Siempre nos que- vamos a ir al otro extremo de conocerte con una persona y ya arrancar con responsabilidad afectiva. Me voy a fijar, que no tenga gaslighting, que no tenga Ajá, ghosting. pará, en algún momento Responsabilidad siempre. Que afectiva. no tenga. Que no tenga. Sí, lo voy a sacar acá. A ver.
Red flags. Pero bueno, porque habíamos dicho en el otro bloque, antes muchas personas toleraban demasiado en los vínculos y ahora en algunos casos pareciera que toleramos demasiado poco. ¿Ustedes piensan que nos volvimos de cristal o tenemos la capacidad de poner nombre a las cosas y reaccionar de manera más asertiva y más sana? ¿O nos volvimos de cristal? Yo soy bastante crítico con estos temas. Yo pienso que capaz, ahora es como que cuestionamos más las cosas que pasan en medio de un vínculo. Uh-huh. Entonces, como que aprendemos también a ponerle nombres a ciertas situaciones, ciertas dinámicas sociales, y eso hace que capaz que parezca como que nos volvimos de cristal o algo así, pero también puede ser, pues estoy planteando como una posibilidad, no como algo que yo tenga la certeza. Puede ser que estamos cuestionando nomás lo que sucede. Claro. Que antes era como muy fácil la respuesta, no cuestionamos. Claro, directamente no... Le mandamos para adelante. Claro, y nos aguantamos un montón de cosas. Justamente, yo creo que antes se toleraba mucho cosas que estaban mal, pero Sí. que como socialmente estaba bien visto o no era cuestionado, entonces todo el mundo se callaba. Y ahora podemos como juzgar un poco más las situaciones y decir, capaz esto no está bien. Y también Sí. escuchar un poco más nuestras emociones, porque capaz esto me hace sentir mal porque justamente no está bien que esta persona actúe así, me trate así, Claro. ¿no? Y tener la posibilidad de charlarlo con la otra persona, porque antes por ahí no había mucha apertura al diálogo. Si algo me incomodaba o algo me molestaba, Capaz tiene que ver con que se valida más la opinión personal de cada uno. claro, sí, y las emociones El de punto de cada vista. uno. Ajá. Porque si antes a mí algo me molestaba, me incomodaba, no me gustaba, yo lo comunicaba a la otra persona y no, tu opinión no vale o tu opinión no nos va a interesar mucho. En cambio ahora está abierto el diálogo, está abierta la apertura, estás cómoda con lo que está pasando, estás cómodo, qué pasa entre nosotros, y esas cosas que son preguntas que ayudan a los vínculos de las relaciones. ¿De qué te reís? No. Ah, No, que estaba pensando que yo al principio del programa vieron que mencionamos re que... violenta, ¿de qué te reís? Y a 2 segundos antes acá aceptamos todas las emociones. Acá no me valí. Sí. Dio un ejemplo, ¿no? Sí. Que al comienzo del programa mencionamos que todo este tema empezó a surgir con los movimientos feministas. Ajá. Y yo dije, ¿qué tiene que ver? Como que no entendí muy bien por qué. Pero también está en esto que, por ejemplo, antes las relaciones eran como que el hombre llevaba toda la relación y Sí. no había mucha opinión de la mujer en qué es lo que pasaba o no había como un Sí, diálogo sí. realmente. Es como vamos a hacer esto y porque yo digo vamos a hacer esto y ya. Es justamente esto que plantea la feminista de que nuestra voz importa. Claro. Entonces, capaz rescatar como ese punto para volver a esto de decir, bueno, hay como una comunicación real en la pareja. Y ¿sabes qué otra cosa? No es solamente esto de las feministas que nos defienden a nosotras y nos dicen nuestra voz importa, sino que también es la voz del hombre y las emociones del hombre también importan. Dan lugar a que el hombre pueda vivir su emoción, que no tiene nada que ver con la sexualidad del hombre, si expresa la emoción o no, y permite que todos podamos vivir manifestando esto que nos genera algún tipo de incomodidad, alegría o que nos genera algún tipo de emoción. Claro, está en eso de que antes el hombre no podía decir si se sentía triste, no podía llorar, no podía mostrarse vulnerable de ninguna forma. Ajá. Y que estos movimientos también ayudaron a que se puedan expresar desde ese lado también. Claro, rompe con la lógica, voy a decir acá una palabra que genera controversia en el público, patriarcal, en la cual el hombre tenía que ser el hombre, que no comunicaba, no expresaba emociones, y acá vienen las mujeres a decir, che, no, vamos a expresar las emociones porque me parece medio insalubre. Claro. Y ahí todos vivimos en mayor armonía, como siempre. tenemos que meter las mujeres, siempre es así. Sí, sí. Y entre otros hechos, también capaz que las redes sociales potenciaron la posibilidad de que la expresión esté plasmada en un lugar y sujeta a debate. Cada Claro. uno con su cuenta de Instagram, de Twitter, expresa una idea y bueno, se da a que otra persona opine sobre eso. Sí, tal cual. Y opinan cada cosa. A mí Twitter me sorprende un poco, la verdad, igual. Pero es parte de la libertad de expresión. Sí, pero es como la basura de las redes sociales. Pero está bueno, a mí me gusta. Pero me gusta mentir.
Bueno, pero también, o sea, ahora estamos hablando muy en el ámbito pareja, ¿no? Pero también es como que se va metiendo de a poco este tema en los distintos tipos de vínculo, Sí. porque capaz entró primero por este lado de la pareja, pero después se dieron cuenta que en la lógica de amigos también es necesario tener un diálogo, decir cuando algo te molesta, cuando algo te hizo sentir incómodo, aclarar las cosas Ajá. para estar bien. No alejarte de una amistad, por ejemplo, sin decir realmente qué pasó. Hasta creo que en una amistad es mucho más fácil esto, ¿se entiende? Sí. Que en una pareja, porque en una pareja, bueno, hay como demasiada presión. Y en una amistad es mucho más fácil sentarte y decirle, no me agradó nada lo que hiciste, lo que dijiste, no da, ¿me entendés? Y se hacen las amistades mucho más duraderas y más largas, y hasta terminás conociéndote más con la otra persona. A veces son muy necesarias las relaciones incómodas. Las Las conversaciones. conversaciones. incómodas. Las relaciones no. Las conversaciones. Rápida corrección. Sí. Bueno, Y capaz la clave justamente está en esto de bancarnos cierta incomodidad sin dejar de poner límites cuando es realmente necesario, porque al final la responsabilidad afectiva no significa, como venimos repitiendo todo el programa, garantizar que el otro nunca sufra. Porque aparte, si esperamos eso, no podríamos vincularnos con nadie real. Ujú. Tendríamos que estar Sí. todo el tiempo vinculándonos con lo imaginario, con los ideales que nos armamos, digamos. Y ahí surge una pregunta que tenemos que hacernos, que capaz incomoda, obvio, pero es necesaria. Y es si estamos aprendiendo a vincularnos mejor o estamos esperando vínculos sin frustración. Le dejamos esta pregunta y nos Vamos a vamos a reflexionar. una pausa a reflexionar de lo que estábamos hablando recientemente. Al rincón. Así que bueno, quédense que volvemos en un ratito a seguir hablando de la responsabilidad afectiva en amistad y familia. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Bueno, volvemos al anteúltimo bloque. Ya quinto no nos bloque de queda la tarde. nada. ¿Te acordás sí. cuando dijimos, tipo, recién Que estamos pasa terminando la volando. primera hora? Sí, sí, sí. Ahora estamos en un cuarto de la segunda. Estamos hablando de responsabilidad afectiva, de ghosting, de gaslighting. Y vamos a hablar un poco ahora de responsabilidad afectiva en amistades y familia. Porque capaz se nos viene a la cabeza responsabilidad afectiva solamente en vínculos amorosos, Sí. pero se da también en vínculos de amistad y en los vínculos familiares. Hay escenas, empecemos con este quinto bloque, pensando que hay escenas que no parecen grandes conflictos, pero quedan resonando por muchísimo tiempo. Por ejemplo, enterarte por una historia de Instagram que hubo una juntada en la cual no te invitaron, fueron todos, no fuiste vos, nadie te dijo nada, nadie te explicó nada, nadie te nombró directamente. Y quizás incluso te cruzás con alguien del grupo y actúa con total normalidad, ¿viste? Como si nada hubiera pasado. Pero para quien lo vive, esa escena muchas veces abre un montón de preguntas difíciles de ordenar y de responder, donde te preguntas, ¿fue causal, fue casual? ¿Alguien decidió no avisar? ¿Por qué Claro. no me avisaron? ¿Hice algo que les molestó?
¿Me entendés? Hay algo que está circulando y que uno Sí, no está sabiendo un bien lo montón que de está pasando. hipótesis de que uno se hace de esa situación. Sí, sí, sí. Parece muy simple, se Ujú. juntaron. Y lo llamativo de estas situaciones es que muchas veces duelen más de lo que socialmente se habilita a reconocer, Sí. ¿no? Porque cuando hablamos de dolor vincular casi siempre aparece primero justamente lo amoroso, como veníamos diciendo antes. Entonces es válido si se trata de una ruptura, de parejas, de decepciones en el ámbito amoroso más que nada. Pero hay experiencias de amistad que generan un impacto igual de fuerte o incluso Sí. más desconcertante. Justamente porque no siempre tienen un lenguaje tan disponible para ser pensadas. Cuando una pareja termina, justamente sabemos que eso va a implicar algún duelo. En cambio, cuando una amistad se enfría o cambia, muchas veces ni siquiera sabemos si estamos derechos a sentirlo como una pérdida, Claro, digamos. Claro. Ujú. Sí. Es lo que les decía hoy. Es lo que les decía hoy. En un vínculo Sí. amoroso es como que te Uno lo está esperás justificado, está o- justificado ajá. a sentirse mal, a atravesar el duelo, a Es extrañar. como más lo que sea. presión o está Claro, más organizado socialmente. Claro, sí, sí. En cambio, una amistad, no sabes bien qué te No espera. tenés como una idea de que... No, y terminás una Eso. amistad, yo no sé si les pasó, a ¿Qué mí me pasó hacer? que terminé una amistad de toda mi vida, desde muy chiquitita, éramos amigas 6 años, terminamos, bueno, no importa por qué terminamos, la amistad, a mí me costó mucho transitar ese duelo, muchísimo más de lo que me costó transitar los duelos de pareja, por ejemplo. Ajá. El de la amistad yo no sabía qué nombre ponerlo, no sabía bien lo que estaba pasando. Claro. Bueno, sin embargo, pasa mucho amistades que durante años ocuparon como este lugar central, Ujú. así justamente como vos Sí. mencionás, y de pronto empieza a modificarse sin que nadie lo nombre claramente. Ajá. No siempre hay pelea, no siempre hay una discusión concreta. A veces simplemente cambia la frecuencia, cambia el tono, cambia la iniciativa. Sí, sí, sí. Es justamente esto de que los mensajes dejan de ser tan seguidos. Capaz antes hablábamos todo el día, todos los días y ahora nos escribimos súper poco. Ajá. También hay menos registro de qué hace la persona, qué es de su vida. Hay menos invitaciones a hacer cosas en grupo o con esa persona. Ajá. Y justamente ahí no tenemos ninguna escena que sea explícita de ruptura, una pelea, una discusión o algo que deje claro que eso se terminó. A veces duele más una amistad que desaparece que una pareja que termina. Tal vez porque en la amistad muchas veces hay una idea de continuidad, que era lo que te decía hoy, menos cuestionada. Como no hay una formalización explícita, también se supone que el vínculo simplemente sigue. Claro. Y así como, también, ¿sabes qué estaba pensando? Que así como empezó esa amistad casual, Ujú. pensás que en algún momento esa amistad se puede volver a dar de esa manera casual que comenzó. Claro, ¿Me entendés? claro. Sí, lo pensás como un... Bueno, se separaron los caminos Ajá, por ahora, de momento. claro. ¿No? Y bueno, además en muchas amistades hay historia compartida, momentos muy importantes de la vida, ¿no? Etapas Sí. completas sostenidas juntos. Sí, sí, sí. No se pierde solo una persona, a veces se desarma también una parte de un relato propio asociado a este vínculo. Ujú. Y esto es algo que en la sistémica se estudia mucho, tiene mucho sentido, porque la sistémica justamente piensa en que no hay ningún vínculo que funcione aislado, siempre necesitamos como una red de interacciones, siempre estamos metidos en una red de interacciones. En un grupo de amigos, por ejemplo, donde no hay como una individualidad pura, sino que siempre hay o alianzas, o Claro. acercamientos, o distancias. A veces alguien queda menos incluido no por una decisión explícita de todos, sino porque el sistema grupal empezó a reorganizarse de otra manera. Claro. El problema es que, aunque nadie lo diga claramente, quien queda desplazado lo percibe igual. Lo va a Claro. percibir como que todo Claro. el grupo se organizó para dejarte afuera. Claro. Quería nomás aclarar esto de que estamos hablando de sistémica, pero capaz que no saben qué Ah. es la sistémica, ¿no? Lo hablamos ya en otros programas, Sí, pero sí, es básicamente pero- la rama de la psicología que estudia al individuo en relación a su entorno, Claro. en relación Al sistema, al justamente. sistema en el que se encuentra, Sí. ya sea de la familia, de los amigos o de la pareja. Sí, exactamente. Entonces por eso No se dice estudia, al individuo, sistémica. no estudia al individuo de manera aislada, sino al individuo en contacto, tampoco lo deberíamos decir individuo. No, en A la interacción persona- a una persona que su conducta va en interacción con un sistema y responde a ciertas dinámicas del sistema. Ajá. ¿no? Nunca mejor escrito, explicado. Básicamente eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, por eso hablamos de eso, de sistema, sistémica. Ajá. Y en estos grupos pequeños o comunidades, ahora sí retomando lo que estábamos Sí, hablando sí, sí. antes, comunidades chicas tienen todavía como más peso esta
Cuando nos separamos de Sí, un sí, grupo, sí. digamos, o de un amigo. Porque casi nunca un vínculo queda contenido en un solo espacio. Se mezcla con otros grupos, con la familia, con la universidad, con trabajo y con vecinos. Que creo que es lo que nos pasa a todos o a su mayoría en Posada cuando te separás o te distancias de alguien. Es muy difícil no volver a cruzarte. Sí. Porque al ser tan chico y al ser la gente de tu edad casi cercana, Bueno, de imagínate tu mismo que entorno, digamos, siempre. Sí, sí. El microcentro tiene, o sea, el centro de la ciudad tiene 12 cuadras. Claro, creo. salís a una joda y seguramente si esa persona era amiga de amiga y te la vas a cruzar, ¿me entendés? Y sabes que tipo en un día hay 2 jodas o una Ajá. capaz que sea tipo la La que junte más gente. la que más difusión va a tener y nada, es medio muy probable que te veas Sí, con sí, esa sí, persona. Lo interesante es que muchas veces estas situaciones quedan minimizadas porque parecen detalles pequeños. Bueno, no te invitaron una vez, Claro. capaz se olvidaron, no lo tomes tan personal, pero subjetivamente esos pequeños hechos pueden acumular mucho sentido, sobre todo cuando se repiten, porque no se trata de un evento aislado, sino de empezar a notar un patrón. Menos lugar, menos consulta, menos presencia compartida con la otra Claro. persona. Y ahí está justamente lo que estábamos diciendo ahí, que capaz en lo romántico o en las parejas se exige mucho Ajá. o se exige claridad, ¿no? En las cosas que sentimos. Y en cosas de amistades no hay demasiada explicitación. Es como que se da por sentado que se tiene que manejar así el vínculo. Como si por ser vínculos de siempre no hiciera falta revisar cómo estamos estando presentes, digamos. Porque, Sí, pero sí, sí, justamente en estos vínculos duraderos se me hace que también necesitan cuidado, registro y cierta responsabilidad en cómo circulamos dentro de ellos. A mí me pasó, de hecho, con una amistad, con Abril, que dejamos de ser amigas y cuando nos volvimos cuando volvimos a hablar, las dos no sabíamos bien qué pasó, pero fue como que dábamos por sentada que éramos amigas, entonces no le prestamos atención a la amistad. Y desde las dos partes como que disolvimos la amistad por no prestar atención a si la amistad necesitaba o hablarnos más, o si la otra persona se sentía, cómo se sentía, ¿me entendés? Claro. Dábamos por sentada que la amistad estaba, pero eso Claro. también fue desgastando. Y eso se dieron cuenta cuando volvieron a Ajá. charlar del tema. Sí, literal, re loco. Pusieron la conversación incómoda sobre la Sí, mesa. sí. Es que fue responsabilidad afectiva literal. Nos volvimos a encontrar y bueno, Sí. decime todo lo que pensás de lo que pasó. Aplicaste todo lo de los apuntes. Sí, literal. Es que estudiamos psicología. Bueno, y justamente esto tiene que ver con el abandono emocional, ¿no? Esto que decías de cómo me acostumbro a que esa persona siempre está. Y entonces eso no va a tomar una forma de desaparición total. Es como que queda algo pendiente o algo que está pero no está. Y a veces aparecen pequeñas ausencias repetidas, no preguntar después de algo importante que vivió la otra Sí. persona, no registrar un cambio que fue muy visible en el otro, o no estar en momentos donde antes siempre se estaba. Eso también va a pasar mucho en la familia, como hablábamos, se va a dar en varios sistemas. Hay familias que están muy presentes en lo práctico. Ay, dije, por Dios, ¿por qué se movió el auto? Pensé que era mi auto. Falló el freno de mano. Hay familias que están muy presentes en lo práctico, pero están muy ausentes en lo emocional. Es decir, están en la rutina, están en los contactos, en la organización cotidiana, pero cuando alguien expresa angustia, tristeza o malestar, la familia no se encuentra o aparece la minimización. O Claro. aparece el gaslighting Claro, también, de decir, claro. no, eso nunca pasó, estás exagerando. Claro. Frase como, no es para tanto, ya se te va a pasar, tenés que ser fuerte, siempre esperás demasiado o siempre actuás exageradamente. Y desde clínica sistémica, que también se enfoca mucho en las Ujú. familias, sabemos que la familia busca preservar, como decíamos en otros programas, el equilibrio, incluso sin darse cuenta. Ujú. Entonces cuando va a pasar esto y cuando aparece una emoción que incomoda al sistema, muchas veces la reacción no es alojarla, sino neutralizarla rápido. No necesariamente por maldad, no va a pasar por maldad, Claro. sino porque ciertas emociones van a desordenar las dinámicas ya establecidas y las van a tener que reorganizar también. Claro. Y ahí aparece algo como muy cotidiano, Ujú. familiares que creen que acompañar porque creen acompañar porque dan consejos. Ajá. Cuando en realidad la persona necesitaba primero ser escuchada, ¿no? Sí. No necesitaba que le digas qué hacer o ser escuchada. También está bueno, ¿sabes qué pregunta? Cuando alguien viene a desahogarse, decir, bueno, ¿querés que te escuche o querés un consejo? ¿Me Claro, entendés? Porque claro, por ahí es vos no válido. estás esperando un consejo, querés que Sí, la otra sí, persona sí. te escuche y te diga, así te Sí, entiendo. sí. Claro. Y bueno, eso es algo que uno no tiene por qué saber qué es lo que Ujú, quiere la otra persona. claro. Válido preguntarlo Responsabilidad también. afectiva.
Y bueno, o dan respuestas que intentan cerrar rápido una emoción, Ajá. justamente como habías mencionado, porque generan incomodidad verla circular. Lo que va a producir algo muy particular. Vínculos estables donde aparentemente hay mucha cercanía, pero ciertas experiencias subjetivas quedan bastante solas, bastante Sí, aisladas. sí, sí. Y como son vínculos de siempre, los amigos y la familia, por ejemplo, muchas veces ni siquiera se cuestionan demasiado. Se naturaliza esas formas de relacionarnos. Y también pasa eso en la amistad. Sí. Porque como hay como una confianza acumulada de siempre pensar lo mismo, siempre entender lo que le pasa al otro, a veces se da por sentado, pero la confianza no va a reemplazar a la presencia real. Tal cual. Entonces, que alguien haya estado siempre, que siempre haya entendido lo que te estaba pasando, no garantiza que siempre pueda registrar bien cómo estás. Responsabilidad afectiva en amistad y familia justamente no significa siempre estar presente y disponible y resolver todo lo que Claro, presenta la otra claro. persona. Significa algo mucho más básico. Advertir que incluso en vínculos estables, nuestra presencia y ausencia van a tener efecto en la otra persona. Sí. Porque a veces creemos que solo lastima lo extraordinario, cuando Sí. en realidad también lastiman muchos pequeños silencios sostenidos, ausencias sostenidas. Ujú. Y a veces esos silencios son justamente los más difíciles de señalar, Claro. porque parecen demasiado cotidianos para ser Es que lo cuestionados. naturalizaste, toda tu vida fue así. Sí, sí. Entonces lo naturalizaste. Por eso cerramos este bloque, como siempre, con una pregunta que quizás incomoda, porque toca algo que es muy habitual en la vida de todas las personas. ¿Por qué exigimos explicaciones en el amor, pero las naturalizamos en lo que es la amistad, por ejemplo? Naturalizamos los silencios en la amistad o en la familia. ¿No? Sí. Para pensar. Bueno, y los invitamos a participar, si todavía no lo hicieron, en la encuesta de Instagram, que es la Académica 985, Sí, sí. que justamente la pregunta de hoy fue: ¿Suspenso? Suspenso. cuando alguien habla de responsabilidad afectiva, ¿para vos qué significa? Y ahí tienen 3 opciones. ¿Cuáles son las 3 opciones? A. Decir lo que quieren escuchar, ser claro aunque incomode, o hacerse cargo de la reacción de la otra persona. Esperamos sus respuestas y de momento nos vamos a una pausa a escuchar un poco. Y a entrar al último bloque de la tarde. Entrar al Y ya nos último despedimos. Así que bueno, quédense, que en un ratito Un volvemos. saludo a Meli que nos está Un escuchando, saludo a ¿no? nuestra amiga Meli que nos está escuchando, es verdad. Ahora sí. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Estamos de vuelta, estamos escuchando Cinema de Harry Styles. Y bueno, venimos hablando durante todo el programa de responsabilidad afectiva, de vínculos, de comunicación, pero ahora aparece la pregunta clave para cerrar todo lo que estuvimos hablando de cómo se hace bien esto, cómo se es responsable afectivamente. De buena manera. ¿Cómo? Decime cuál. Porque todos estamos más o menos de acuerdo con la idea, pero llevarla a la práctica capaz no es tan No, fácil, no. ¿no? Ujú. Porque en los vínculos, tarde o temprano, aparece algo inevitable que es el conflicto. No necesariamente como algo negativo, como venimos mencionando, sino como desacuerdos, cambios de sentimientos, momentos incómodos, y eso pasa siempre. Y el punto no es evitar el conflicto, como No. decíamos hoy, obviamente. El punto es cómo lo transitamos a este Claro. conflicto. Porque hay una diferencia enorme entre ser honestos y ser Claro, crueles. Claro. A mí me costó muchísimo, yo siempre fui muy sincera en todos mis vínculos con todas las personas. Siempre fui muy sincera, pero a veces la sinceridad ya roza o está muy al borde de ser cruel. Claro. Sí, es difícil darse Ajá. cuenta de eso, por ahí es como que se valora mucho, ¿no? La sinceridad. Ajá. Pero a veces pasa a ser cruel. Y además también a veces hay que pensar cómo es la otra persona para pensar cómo lo vamos a comunicar. Sí, tal cual.
Porque hay algunas personas que sabemos que tienen como la apertura de decir, bueno... entiendo lo que me estás diciendo. Claro. Y otras personas que sabemos que lo pueden tomar como un ataque y ahí Ajá. como que está un problema porque hay que pensarlo realmente bien. ¿Cómo decir? Y bueno, para esto vamos a tomar algo que desarrollamos en profundidad en otro programa, pero que es muy fundamental tenerlo en cuenta para este tema, Ajá. que es la comunicación asertiva. Tal cual. Nuestro programa anterior. Sí. Nuestro programa de comunicación. Está todo calculado acá. No, el anterior fue de cómo tomamos Decisiones, es verdad. Bueno, el otro. El otro fue de inteligencia. No, y no. el anterior fue de comunicación. Yo estaba en Buenos Aires todavía. Ah, mira. Bueno. Sí. Con más razón es importante retomar este concepto. Sí, sí, Claro. es importante. Hacer un repasito. Ajá. Básicamente es poder decir lo que uno piensa, siente o necesita, pero sin atacar al otro y sin esconderse también. De vuelta al punto medio. Ajá. Había Y un bueno. filósofo que hablaba del punto medio, ¿no? Aristóteles. ¿Aristóteles? Sí. Sí, que no se nos tiene que parar en Ustedes los son, extremos. ustedes son la que saben de filosofía, no me Que cuestiono. teníamos, claro, las virtudes Ajá. y teníamos, ajá. Sí, el punto medio. Sí, Lo yo que también lo estaba pensando. exceso y Sí, defecto. Sí, exceso ajá. y defecto. Ajá. Qué bien. Y las virtudes son el punto medio de eso. Punto medio. Qué Virtudes. virtud la de ponerte en el... Mirá que tenés que tener una virtud para ponerte en el medio de... Tengo que estornudar. En el medio de un En el- punto. Ajá, En el punto de un medio. ajá. Ahí va. Es un trabalengua. Y bueno, y ese punto intermedio. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese punto intermedio, ese punto intermedio entre dos extremos como muy comunes, ¿no? Ajá. Que es el de decir las cosas de forma agresiva o no decirlas nunca. Ajá. Es decir, que es el punto de equilibrio entre dos estilos de comunicación que son problemáticos. Acá entra el estilo de comunicación pasivo y el agresivo. Ajá. Un ejemplo ilustrativo para estos estilos serían: para el estilo de comunicación pasiva que hablaba Juan y mencionaba Juan, no pasa nada, está bien, elegí vos. Y para el agresivo siempre, o sea, lo podríamos pensar como siempre haces lo mismo, no te importa nadie más que vos. En cambio, la comunicación asertiva implica algo bastante simple pero muy difícil a veces. Hablar claro, ser honestos y hacerse cargo de lo que uno siente. Claro. Es decir, que busca equilibrar ambas dimensiones, explicar lo propio y respetar al otro. Claro, y esto se basa en tres principios, que es la claridad, Ujú. decir lo que uno piensa o siente, el respeto, que Ajá. es reconocer la posición de la otra persona, y la responsabilidad emocional, que es hacerse cargo de lo que uno experimenta. Y también, a modo ilustrativo, No vamos a actuar. no vamos a actuar. Ok, No, tranqui. ok, ya me asusté. Mentira, si vas a Ay, actuar. Dios mío, tengo que sacar mis dotes otra vez. Y bueno, también a modo ilustrativo podríamos pensar en este ejemplo. Me gustaría que podamos decir esto entre los dos, Ajá. porque para mí también es importante. Y los elementos clave para tener una comunicación asertiva van a ser siempre, en primer lugar, expresar las emociones propias. Sí. De manera empática, obviamente. Una técnica muy, muy utilizada es hablar desde el yo en lugar de vos acusatorio. Claro, Eso estaba por claro. decir. Lo que me refería con, de manera empática, no acusar, no decir, mirá lo que me haces hacer, sino decirle, yo me siento de tal manera y creo que puede Sí, ser sí. por tal cosa, por ejemplo. No hacer, una forma de comunicación no asertiva podría decir, vos no me escuchás nunca. En cambio, una forma de comunicación asertiva, cuando siento que no me escuchan, me frustro un poco. Esto va a reducir la posición de defensa que va a tener la otra persona. Sí, en la cuanto le comunicación. comunicamos algo que es conflictivo. Sí. Y también está la capacidad de poder poner límites sanos, Ajá. que implica decir, por ejemplo, decir no cuando es necesario. Entonces, un ejemplo de esto sería, hoy no puedo ayudarte con eso, pero podemos verlo otro día. Sí. Y eso es poner un límite sin expresar culpa y sin agresión también. Claro. Es como hacer Pero aparte no le estás diciendo qué feo tu plan, que lo que organizaste, sino que bueno, Sí. podemos verlo otro día. Sí. Estás haciendo como el efecto sanguchito, malo, bueno, malo. Ujú. Bueno, pero es plantear también una alternativa, ¿no? Ajá. Y el siguiente elemento para la comunicación asertiva sería la claridad en las expectativas, ¿sí? Ser asertivo implica no dejar todo en insinuaciones o ambigüedades. Y acá como ejemplo tenemos prefiero que si algo te molesta, me lo digas directamente. Claro.
Y por último, cuando hablamos de la escucha asertiva, esto quiere decir que la comunicación asertiva no es solo hablar, también implica escuchar realmente al otro. Sí. Esto incluye prestar atención, no interrumpir e intentar comprender las perspectivas que tiene la otra persona. Entonces, este tipo de comunicación va a resultar fundamental para que haya realmente responsabilidad afectiva, porque va a permitir que haya una comunicación clara. Entonces eso va a reducir malos entendidos, va a mejorar la resolución de problemas, porque los dos vamos a opinar sobre ese problema. Tal cual. Aumentar la satisfacción en las relaciones, porque si se da bien, vamos a estar los dos cómodos con cómo vamos a interactuar. Claro. Y también va a fortalecer la confianza, porque yo sé que si le digo a esta persona algo que me molestó o algo que me genere incomodidad, esta persona lo va a escuchar y o lo va a cambiar o va a ver cómo podemos manejarlo juntos. Sí, llegar a un acuerdo sería la cuestión de esta forma de comunicar. Lo siguiente a tener en cuenta en el tema de la responsabilidad afectiva es el enfrentamiento entre la honestidad por un lado y la crueldad por el otro, la cual habíamos mencionado un poco. Porque muchas veces la gente justifica ciertas cosas diciendo, bueno, pero al menos fui sincero. Claro, eso es lo que les decía. La sinceridad no es una excusa para lastimar innecesariamente a un otro. Uno puede decir una verdad difícil con respeto o decirla de una forma destructiva. Vos podés elegir uno de esos dos caminos. La diferencia muchas veces está en la intención y en el cuidado y el modo en el que se lo decimos a la otra persona. Como para hacer un paréntesis, yo creo que esto sucede, o puede suceder porque se ve como una virtud de la sinceridad, decir la verdad. Sí. Y bueno, entonces como que lleva a ese punto de bueno, me confundo, o sea, voy a ser sincero todo el tiempo, lo llevo al extremo. Pero a veces sos cruel siendo sincero todo el tiempo, o con mucha sinceridad. Y a lo que vamos con esto es que decir la verdad no alcanza para que algo sea ético o cuidadoso, justamente. Se puede diferenciar 3 cosas. La verdad que decimos, la forma en la que decimos eso y el momento en que lo decimos, porque el momento también tiene como mucha importancia, ¿no? La misma verdad puede tener impactos muy distintos dependiendo de cómo está la persona o en qué situación estamos en ese momento. Hay personas que no saben diferenciar los momentos para hablarte de temas. Tal cual. Y que te plantean cosas en situaciones que no tienen absolutamente nada. A mí me costó mucho esto igual. Tuve que formé mi lóbulo frontal, algo así, en algún momento de mi vida y como que ahí caí en ficha de esto. ¿Del timing? Sí, del timing, de la sinceridad. Sigo siendo bastante sincera, es algo que va como más fuerte que yo, pero busco cambiar el modo en el que te lo digo. Capaz que antes era mucho más cruel, ahora busco decirte, che, capaz que no da. ¿Me entendés? Cuando nadie más se está animando a decirte, bueno, yo te lo voy a decir, ¿me entendés? Pero busqué una forma más respetuosa y empática de decirlo. Claro. Tenemos algunos ejemplos también de esto, ¿no? Sí. Cuando decimos algo para aclarar una situación, cuando decimos algo para descargarnos emocionalmente o cuando decimos algo para herir. Entonces la información puede ser la misma, pero la intención con la que va eso va a cambiar completamente. Hoy se habla mucho de lo que es llamada la honestidad brutal. La idea es que algunas personas usan... no le importó nada lo que yo dije, una cosa impresionante. ¿Qué? Y yo estaba diciendo eso. Bueno, perdón, pero ahora le vamos a poner un nombre. Un concepto para que entendamos. Ok, te perdono, Juan. Bueno, está bien. ¿Querés explicarlo vos? Bueno, la idea es que algunas personas usan la sinceridad como una especie de justificación para hablar sin filtro. Me siento identificada. Usamos. Pero varios psicólogos señalan algo que es muy interesante, de hecho, que es que muchas veces esta honestidad brutal es simplemente brutalidad sin empatía. Que era lo que le decía hoy, ahora le estoy poniendo un poco de palabras a mi patología. La honestidad, para ser realmente responsable, necesita empatía y contexto. Otro punto interesante para mencionar es que a veces la gente cree que está siendo honesta cuando en realidad está descargando su emoción totalmente. Por ejemplo, te digo esto porque soy sincero, pero en realidad lo que está ocurriendo es enojo, frustración, resentimiento, bronca. La comunicación responsable va a intentar transmitir una idea, no simplemente volcar la emoción cruda hacia un otro. ¿Viste, Juan? Sí pude. No, es que era algo que por ahí quería explicar porque iba de la mano de cómo va tu línea de pensamiento. Claro, ok. Sobre este tema. Ok.
Bueno, y en este sentido, dejen de pelear. En este La nena se sentido, pone mal. hay que tener cierto criterio de cuidado. Y una forma de pensar esto es preguntarse 2 cosas antes de hablar. Esto que voy a decir, ¿ayuda a la situación? Es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, ¿no va a lastimar más si lo digo? Sí. ¿Qué pensar antes de hablar? Es genial. Sí. Les invito a que lo hagan. Sí, básicamente es eso. Como tomarnos un momento y no dejar que salga toda la emoción, como decía Abby recién, que salga de así, pura como estaba, sino Claro. pensar cómo puedo hacer que la otra persona pueda entender lo que siento, pero que sea de buena manera. Y justamente es no ocultar la verdad, sino decirla de manera que no destruye necesariamente al otro. Tal cual. Y si hay algo que aparece mucho cuando se habla de responsabilidad afectiva, es esto de el valor de la palabra, ¿no? Ajá. Lo que decimos, lo que prometemos, lo que insinuamos, todo esto genera expectativas en las otras personas y por eso ser responsables afectivamente tiene que ver con algo mucho más básico, que es tratar a las personas como personas, no como algo que sea descartable. Tratar a las personas con amabilidad, diría Harry. Ajá. Treat people with kindness. También había un filósofo que hablaba de eso, de hecho. Pero ahora no me acuerdo quién era, no importa. Que hablaba de que teníamos que vincularnos con los otros por ser personas y no por con un fin, digamos. Kant. Kant. A la pucha. Mira, No, es una cosa impresionante. un diccionario Sí, de de filosofía. filosofía. Pero bueno, ¿qué les parece si leemos las respuestas a la consigna que dejamos en el Instagram? Ok. Tuvo un mensaje de una oyente que dice: en una relación de pareja creemos que el otro siempre tiene que entender lo que nos pasa, es su obligación, cosa que me parece completamente ridícula, tal cual, porque no estamos hablando de responsabilidad afectiva en ese momento. Claro. Es mucho más fácil explicarle a la otra persona qué es lo que queremos, o qué es lo que nos gusta, o qué es lo que esperamos de esa persona, antes de estar dejando que esa persona esté adivinando lo que nosotros esperamos. Sí. En cambio, la amistad es más libre. Yo te acepté así, no te juzgo, te banco a 1000 porque sos mi amiga. No tengo nada que decirte. En una relación de pareja pensamos que podemos y que debemos cambiar al otro, porque somos pareja y así tiene que ser. Y me pone la manito así. Tal cual. Aunque no estoy de acuerdo con lo que dice la amiga. Si mi amiga hace algo que a mí me molesta, yo se lo voy a comunicar y le voy a decir: che, no me siento cómoda con esto que estás haciendo, no me siento cómoda con lo que me dijiste. Porque Claro. por ahí podemos llegar a un acuerdo y esta amistad puede ser mucho más sana y duradera en Claro, el tiempo. claro. También se relaciona con la comunicación afectiva. Y en cuanto a la pareja, y no, tampoco tenés la obligación de cambiar. Si una persona viene y te dice: che, me incomoda esto, no tenés la obligación de hacerlo. Pero Pero se pone sobre la mesa la experiencia subjetiva Ajá. que está teniendo esa persona al relacionarse con claro, vos. es la comunicación asertiva en este caso. Sí, sí. Te comunico asertivamente esto que me está sucede? molestando, con respeto, con empatía, Ujú. y ya está en vos si lo querés cambiar o no, es tu decisión. Y por último dice: y la familia, bueno, hay tantas estructuras hechas o mal hechas, pero están. La mayoría de las veces no sirven, solo condicionan y limitan todo tipo de responsabilidad afectiva. Y hay familias que se dan de esta manera y hay otras familias que por ahí son más sanas y cuentan con responsabilidad afectiva y comunicación asertiva. Claro. Qué lindo, gracias Ajá. por participar porque encima opinó de todas las... Sí, las hizo como un cosas. resumen de todo. Ajá, sí, me gustó mucho. Ajá. Bueno, respecto a la consigna de hoy, que era cuando alguien habla de responsabilidad afectiva para vos significa, y lo que ganó fue ser claro aunque incomode. Así que nuestro público, nuestros oyentes están de acuerdo con todo lo que hablamos Ajá. hoy. Y después la que tuvo más votos en segundo lugar es hacerse cargo de la reacción de la otra persona. Y que justamente es algo que marcamos a lo largo del programa, de que nosotros podemos pensar cómo comunicarle algo a la otra persona, pero llega hasta ahí nuestra responsabilidad. De ahí a cómo lo tome la otra O persona, cómo lo interprete. cómo lo interprete, porque también lo puede Claro. interpretar mal, Ajá. es algo que escapa de nosotros, porque no podemos meternos en la cabeza de la otra persona y explicarle Moldear. bien, Ajá. moldear el pensamiento. Entonces está hasta ahí nuestra responsabilidad, decir las cosas asertivamente, explicando por qué lo queremos cambiar, qué nos hace sentir eso y eso. Bueno, para ir cerrando podemos decir que en un mundo donde hay donde muchas veces los vínculos parecen funcionar como perfiles que se pueden descartar con un clic,
porque esa es la lógica en la cual estamos atravesados, tal vez la responsabilidad afectiva tenga que ver con algo bastante simple. Sí, Recordar que del otro lado siempre hay alguien sintiendo. Sí, sí. Y que ser responsable con los demás al final es simplemente una forma de ser un poco más humano, ¿no? Terminamos el único programa que vamos a tener la semana porque el jueves es feriado por San José, patrono de Posadas. Así que nos vamos a estar encontrando. Y el martes se cumplen los 50 años de la dictadura argentina. Es un día que tenemos que recordar y rememorar. Y nos volvemos a encontrar el jueves que viene recién en otro programa de Entre Sesiones. Así que nos despedimos. Esperamos que les haya gustado el programa, que hayan aprendido algo nuevo. Sí, que ahora piensen antes de hablar. Sí. Que se hagan las preguntas. Y, por supuesto, agradecemos la participación con los mensajes y con la encuesta. Le agradecemos a Cristian que hoy nos hizo la operación técnica. Porque Piero no va a poder los martes. Le mandamos un saludo a Piero. Que empieza hoy la cursada, así que éxitos, Piero. Sí. También le quiero mandar un saludo a mis tíos, a Mateo y Paula, que están en mi casa ahora y nos están escuchando. Sí. Y bueno, nos encontramos la próxima. Chao, chao. Chao. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas.